Buenas noches a todos. Quería darles la bienvenida en nombre de Grupo Capital y del proyecto Cultura Capital 2.0 que dirijo. Y quería darles la bienvenida a este lugar aparentemente ajeno a la poesía, aunque quizá no tanto. Quizá no tanto porque es un lugar que desde su histórico origen ya ha sido un lugar vinculado a las palabras. De hecho, inicialmente este lugar acogió el Teatro Carlos V y desde hace 11 años que Basilio y yo nos conocimos, ha sido un lugar que ha acogido a casi todos los que hemos formado parte, todos los escritores que hemos formado parte de la generación Xian. Los tiempos cambian y nosotros cambiamos con ellos y por lo tanto en ese cambio de tiempos esos viejos cafés pertrechados de caspa y cafeína pues han dado lugar a lugares de encuentro para las gentes de la literatura como este. Lugares como este de versos Antonic, de sonetos o de rocks. Y hoy nos hemos reunido aquí para celebrar esta esperada suma poética de Basilio Rodríguez. No sé si la poesía de toda una vida o si la celebración de toda una vida impregnada de poesía. En cualquier caso, hoy yo no quiero hablar mucho del poeta. Ya vendrán muchos otros detrás de mí en este estrado para ensalzar su talento, glosar su capacidad, elogiar su versatilidad. La versatilidad de este talibán literario. Pero yo prefiero hablar del hombre, del amigo, de este pícaro urbano, gestor de conocimiento, altavoz de talentos ocultos, recolector incansable de palabras, enamorado de la vida, amigo siempre antes que editor. Nos conocemos desde hace mucho, ha llovido muchísimo desde que nos conocimos y hemos compartido libros, cenas, premios literarios, copas, proyectos culturales, más cenas, éxitos, más copas, fracasos, más cenas. Y por encima de todo, el hombre ha sido y es, como pocos, un espíritu incansable. Un onanista literario capaz de venderle al mismísimo alcalde de las Cibeles. Este gigante de la ilusión es un soplo de sinceridad y de realismo, de generosidad y atrevimiento. De atrevimiento en este mundo a veces mezquino, otras veces hipócrita e interesado que compone la literatura. Esta suma poética quizás no es un libro más, es una declaración de principios fundamentalmente. Es también la radiografía de un cuarto de siglo, porque este extremeño de pata negra con denominación de origen nos deja una obra formidable, nos deja un tocho, de estos tochos que solo se dan como antesala de lo que llaman la madurez de los escritores. Así que, Basilio, gracias por tu obra, emocionada y emocionante, pero sobre todo gracias porque personas como tú no tienen precio, sobre todo porque no se venden. Pero sin embargo, si yo tuviera que ponerte en el mercado, lo haría sin ningún género de dudas en la sección de contactos, que también has reflejado en algunos de tus poemas de este libro. Y lo pondría de la siguiente manera: Basilio, joven, atlético, superdotado, lo hago todo y todo lo hago bien. Muchas gracias y le cedo la palabra a Andrés Abasturi, que va a suponer un informe. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo no voy a hablar tampoco de la poesía de Basilio porque todavía no me la he leído, pero voy a hablar un poco del personaje y de los motivos que nos llevaron seguramente a los dos, a él y a mí, a este ejercicio de vanidad sin límites que es reunir la vida de todo lo que uno ha escrito y que se puede hacer de dos maneras: en plan póstumo, en vivo, que es la mía porque ya no iba a escribir nada más,
o bien porque ya la producción empieza a ser tanta que el buen tino aconseja agrupar la obra cuando la obra llega ya a la media arroba en peso o a las 600 páginas en número. Félix Grande lleva publicando su biografía, yo creo que la undécima edición, la va aumentando, y un poco la suma poética de Basilio va a ser algo así. Viene todo esto a cuento porque realmente que Basilio y yo seamos amigos es una sinrazón, porque somos como la cara y la cruz de una moneda, ¿no? Yo le quiero como a un hijo, o como a un hermano quizá, y él me aguanta estoicamente como un hijo o como un hermano menor. Pero es verdad que somos muy distintos. Yo no tengo eso que los autores llaman pomposamente obra, y Basilio sí tiene una obra consolidada. A mí me parece un horror, además de un imposible, dar cursillos para enseñar a ser poetas líricos a nadie, y Basilio no solamente los da, sino que hace poetas líricos por ahí. Basilio no para de escribir, y yo me esfuerzo en intentar no empezar a escribir. Y luego hace algo que a mí me resulta muy misterioso, que escribe poemas en servilletas de papel en el primer plato, al final del primer plato, las termina en el segundo plato y se las hace llegar a la interesada. Se supone que la interesada está interesada en que le llegue, ¿no? Con el flan de la casa, a los postres más o menos. Es decir, ¿lo hace para ligar? No. Y lo digo claramente, no lo hace para ligar. Lo digo, no sé si está Raquel por aquí, que es una mujer brava, justa, pero buena. No lo hace para ligar, Raquel. Lo hace porque lo necesita, porque Basilio vive en poeta. Entonces, si ven, me parece tan literario el ver a alguien enfrente, tener una servilleta, un ragú de vaca de primero y escribir un poema en esas circunstancias, que es que se lanza, hay algo superior a él que le lleva a escribir aquello. Luego ya no liga ni nada, porque eso doy fe. Se ríen. Bueno, con una humildad impropia de un editor, ya saben ustedes que los editores, sobre todo los editores de poesía, son una gente absolutamente insoportable y de una arrogancia extrema. Pues con una humildad impropia, cuando se me ocurrió, se le ocurrió casi a él, ¿no? El reunir todo lo que yo había escrito, que más que una suma poética era una resta, era una amalgama de todo a 100. Me dijo que si podía escribir, que si me importaba que él escribiera el prólogo. Yo naturalmente le dije que estaba encantado, porque además lo estaba, solo que me puse rápidamente manos a la obra, tratando de reducir en la mayor medida de lo posible los textos míos, porque me imaginaba cómo podía ser el prólogo de Basilio, ¿no? Y creo que acerté. Es más, creo que escribió 20 y tantos folios, 20 y tantas páginas de prólogo. Yo hubiera vendido el prólogo y el libro por separado. Y encima, como resulta que Basilio tiene muchos amigos y yo no tengo más que a mi gato, hubiéramos vendido más prólogos que libros, que hubiera sido una cosa, ¿verdad?, nunca vista ni en la Feria del Libro, ni siquiera por Antonio Pala, ni nadie. El caso es que cuando presentamos el libro, el mío, en ese caso, me temí que hubiera cogido la buena costumbre de Luis Alberto de Cuenca, que es que cuando le mandan le piden presentar el libro que ha prologado, en vez de presentarlo, lee el prólogo y se queda tan ancho. Entonces dije, como Basilio había pillado la idea y lea el prólogo, nos tiramos aquí 45 minutos de presentación, ¿no? Pero no cogió la idea, fue comedido y solo estuvo 39 minutos. El problema es que yo estaba encantado, porque dice unas cosas tan disparatadas que es fantástico, ¿no? Así cuando afirma, con dos cojones, que yo pasaré a la historia de la literatura, y se queda tan ancho. Y luego con otros dos, porque debe tener cojones de repuesto, que pasaré a la historia del periodismo, bueno, que pasaré a la historia del periodismo de España, y se queda también tan ancho. Claro, la falta de credibilidad del lector que lee en la primera línea del prólogo dos afirmaciones tan absolutamente surrealistas, ya pierde el sentido de la orientación, le da igual lo que yo escriba, le da igual lo que escriba el prólogo.
Es decir, este tío no es serio el prologuista, imagínate cómo va a ser el autor. Con lo cual, gracias a Dios, no nos han leído más que las 5 primeras líneas del prólogo, y eso que no van a los dos. Pero con estos disparates yo creo que funciona, ¿no? Porque lo bueno que tiene Basilio es que piensa disparates y los dice. Porque bajo de esa especie de calva de Don Limpio hay un millón de desmesuras y que viven en una frontera difusa entre lo que podría ser una realidad y lo que podría ser una fantasía. Y mucho de lo que rodea a Basilio resulta en algún momento surrealista y en algún momento genial. Una semana con Basilio. Le dejas un lunes de subdirector de un colegio mayor y le recoges el martes de presidente del Pen Club, que es una cosa rara que por lo visto existe. El miércoles trata de convencerte para que compremos juntos un fastuoso local que ha visto en el centro, que va a dar muchísimo dinero porque lo vamos a alquilar para presentar libros y dar cafés. Claro, cuando el jueves le llamas para decir que no tienes el 1.000.000 de euros para dar tu parte, tu 50%, no se puede poner porque está terminando, os lo juro, de hacer con otro señor aquí presente la letra del voluntario social de fomento de construcciones y contratas. Don Enrique y don Basilio. Doy fe de que existe, no fomento de construcciones y contratas, que eso evidentemente lo veis en todos los sitios, doy fe que existe el himno al voluntario social de fomento de construcciones y contratas, cuya letra ha sido magníficamente hecha por Enrique y por Basilio. Entonces no se puede poner porque está reunido. Cuando le llamas el viernes, no, te llama el viernes para decirte que si vas a ir a la feria del libro a firmar. Ya sabe que no vas a ir, pero trata de convencerte todos los años. Digo, ya sabe que no voy a ir, pero trata de convencerme. Entonces, como ya no insiste, trata de convencer a su hijo de que se ponga y que le diga: hola, buenas noches, Andrés. Que me diga a mí. Y el niño, naturalmente, no le convence ni para atrás, no se pone, no dice hola, buenas noches, pasa olímpicamente de su padre, de mí y de las noches y no lo dice. El sábado lo dedica a pensar en Extremadura en general o hacer un hijo, depende. Ahora parece que ha parado. Y luego ya el domingo nos lleva a Silos en una camioneta del Inserso y allí vamos todos con nuestras pastillas y nuestro poema debajo del brazo. Y se ha dado un caso ya un poco desagradable, de una confusión en la que uno se tragó un soneto con un sorbito de agua y luego tuvo que recitar el prospecto de la medicación contra la prostatitis, pero no hubo consecuencias porque el abad mitrado de Silos impuso sus manos y todo se solucionó. Quiero decir que Basilio existe porque sin un tipo como él la vida sería infinitamente más aburrida. Porque si él no existiera, pues tendríamos que inventarlo entre todos, vestirlo como para ir a un bautizo, porque siempre va vestido como para ir a un bautizo, no sé muy bien por qué, y ponerle debajo una cartera de esas de toda la vida, que no se sabe muy bien qué lleva. Debe llevar servilletas con los poemas que escribe a las interesadas en ese momento, pero eso no puedo dar fe de lo que lleva porque no se sabe. Que Basilio, en definitiva, es uno de esos personajes que uno quiere, aunque le den la paliza, aunque tú se la des a él, aunque aparezca o desaparezca, es un malqueda, es un impresentable, es un no sé qué, pero es Basilio. ¿Y cómo le vas a decir que no? Ni siquiera para presentar un libro en Capital a las 9:30 de la noche. Basilio, si no existieras, habría que inventarte, y me gustaría que, a pesar de que yo no escriba más, tú sigas haciendo sumas poéticas, incluso multiplicaciones poéticas, porque al ritmo que vas, la próxima podría ser una multiplicación poética y que no desaparezcas de mi vida en muchos años. Muchas gracias por eso. Andrés, si me llegas a contar antes lo del himno de construcciones y contratas, probablemente no había venido. Basilio, pásamelo, por favor. Tienes ahí, ¿no? Perfecto. Bueno, a continuación le voy a ceder la palabra a Diego. Si alguno tiene que ir al baño, tomarse algo, es el momento, porque fíjense lo que queda aquí todavía. Y Diego se va a encargar de continuar dándole la palabra al resto de nuestros invitados.
muchas gracias a Basilio por una vez más compartir este momento con nosotros en este lugar. Gracias también, como no, a Andrés, porque los años lo único que hacen es afilar el sentido del humor. Gracias a todos ustedes por su presencia y hasta la próxima. Bueno, queridos amigos, muy buenas tardes y muchas